Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre pérdidas de energía debido a accesorios. Mi nombre es María Fernanda Pinto Herrera, soy estudiante de la Universidad EXI de la carrera de Ingeniería Ambiental. Esta exposición es para la materia de Mecánica de Fluidos para la profesora Liliana Ardila Forero. Comenzaré hablándoles un poco sobre el número de Reynolds y sus cálculos. Bueno, ¿qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es la relación de fuerzas de inercia a fuerzas viscosas y es un parámetro muy conveniente para predecir si una condición de flujo sea laminar o turbulenta. Se puede interpretar que cuando las fuerzas viscosas son dominantes, o sea, su flujo lento o bajo, el número de Reynolds es suficiente para mantener todas las partículas de un fluido en forma lineal, entonces el fluido es laminar. Incluso un número de Reynolds muy bajo indica movimiento de arrastre viscoso, donde los efectos de inercia son significativos cuando las fuerzas de inercia dominan sobre las fuerzas viscosas. Así se define como el flujo turbulento. Entonces, quería mostrarles acá el cálculo. Bueno, el número de Reynolds, como les había comentado, nos va a indicar qué tipo de flujo es, si es flujo laminar, flujo turbulento y flujo inestable. ¿Cómo es su cálculo o cómo es su fórmula? Bueno, el RE es el número de Reynolds, que es igual a la densidad del fluido por la velocidad media del fluido y el diámetro de la tubería por la que vaya. Todo esto se divide entre la viscosidad absoluta. Entonces, si el número de Reynolds es menor a 2000, entonces podemos decir que es un flujo laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, podemos decir que es un flujo transitorio. Y si el número de Reynolds es mayor a 3500, entonces es un flujo turbulento. Ahora les voy a hablar un poco sobre qué es la pérdida de energía. La pérdida de energía en conductos cerrados, o sea, tuberías, viene a ser aquella pérdida de presión que se origina en un determinado fluido a consecuencia de la fricción de las paredes del conducto cerrado que lo transporta. En el estudio de pérdidas de energía, estas se consideran como pérdidas continuas. Em, es decir, un estrechamiento cuando se produce un cambio de dirección o ya sea por la presencia de cualquier tipo de válvula en el conducto, se produce a lo largo de los conductos irregulares, localizados o ya sean accidentales. Para realizar el dimensionamiento de tuberías o instalaciones hidráulicas, siempre se debe tener en cuenta las características más importantes, que son la pérdida de carga o la pérdida de energía, la resistencia mecánica y por último, pues el presupuesto, ¿no? En un determinado sistema, cuando existe un tramo de mayor longitud en el cual se encuentran la mayoría de los obstáculos, en este caso son los accesorios, o que se encuentran en un gran desnivel, causando siempre una gran pendiente. Se considera el tramo más desfavorable de todo el sistema y a partir de este tomaremos el punto de partida y hacemos un análisis de pérdidas de carga y de dimensionamiento respectivo, siempre y cuando este sistema sea particular de un sistema de abastecimiento de agua. Para realizar el cálculo de pérdidas o, cargo, o de carga de energía en tuberías, se utilizan muchas fórmulas, entre ellas están la Colebrook-White, la Blasius, la Prandtl-Bock-Harman, la Nikuradse, la Moody, la Churchill, la Sami-Yin, pero sin duda la fórmula más exacta para los cálculos hidráulicos es la de Darcy-Weisbach y es la más adecuada para las instalaciones de fluido térmico y pues esta ecuación es la más recomendada y la más utilizada por muchos manuales, puesto que ha funcionado mejor ya que tiene los parámetros conocidos. Se las voy a enseñar a continuación. Bueno, la ecuación de Darcy. HF vendría siendo la pérdida de la carga expresada en metros por columna de agua. F es el factor de fricción de la tubería.
La L es la longitud de la tubería, la D es el diámetro de la tubería, la velocidad al cuadrado es la velocidad media del agua y 2G es la aceleración de la gravedad en masas sobre segundo cuadrado. Aunque esta es la fórmula más adecuada, también existe otra fórmula que es específicamente para la pérdida de carga por accesorios. En esta fórmula las voy a enseñar. Bueno, el HI es la pérdida local de carga hidráulica por accesorios. KI es el factor que depende del accidente o la obstrucción en el flujo. La V al cuadrado es la velocidad media en el tramo de la tubería de aguas debajo de la obstrucción. Y 2G, como les había comentado ahorita, es la aceleración de la gravedad. Ahora les voy a hablar sobre la expansión gradual, sobre los cálculos específicamente. Entonces, bueno, la expansión gradual es la posibilidad de que el movimiento de un fluido de una tubería pequeña a otra más grande sea menos repentino que las que se logran por medio de lados afilados. Entonces, la carencia de energía se ve afectada de forma negativa y es decir que por esto disminuye. Por lo tanto, pues a medida que se reduce el ángulo del cono, disminuye el tamaño de la zona de separación y de la cantidad de turbulencia. La pérdida de energía por una expansión gradual se calcula mediante la ecuación H sub L es igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, aquí quiere decir que la velocidad 1 es la velocidad del flujo de una tubería pequeña antes de su expansión y la magnitud de K depende del diámetro de 2 o sobre de 1 como el ángulo del cono. En la tabla se observan varios valores. A continuación les voy a hablar un poco sobre la expansión súbita, perdón. Bueno, la expansión súbita en el momento es aquella en el que el momento en que un fluido atraviesa un conducto pequeño a otro más amplio por medio de una expansión súbita, su velocidad se disminuye de forma repentina, lo que provoca como turbulencia, las cuales en el momento provocan carencias o pérdidas de energía, como se puede observar en la imagen. Acá a continuación les enseño una tabla de la forma tabular para obtener K en expansión súbita, ya que es el coeficiente de resistencia en expansión súbita. Tenemos la contracción súbita. Bueno, la contracción súbita es mostrada en la figura y provoca una pérdida de energía en la cual se calcula de la siguiente forma, otra vez, H sub L eh, igual a K por velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, en esta fórmula B2 viene siendo la velocidad de la tubería luego de que un fluido atraviesa la contracción y que K es el coeficiente de resistencia, en donde su valor depende de dos factores principales que son la relación de los tamaños de la tubería y la velocidad del flujo. Acá se puede observar la tabla de la coeficiencia de resistencia expansión gradual. Las contracciones graduales. Bueno, a diferencia de la contracción súbita, donde hay un cambio repentino del diámetro de la tubería, en la contracción gradual hay menos pérdida de energía. El ángulo del cono está formado por la unión de dos tuberías de diferentes diámetros. Acá tenemos los coeficientes de resistencias para válvulas y acoplamientos. En este la pérdida de energía tiene un lugar cuando el fluido circula por una válvula o acoplamiento y se calcula con la ecuación HL igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2G. El coeficiente para calcular el coeficiente de resistencia pues es diferente al valor de K donde se reporta de la forma en que K es igual a LE sobre D por FT. En la tabla que les voy a mostrar a continuación, pues se le da el valor a L sobre D, que se llama relación de longitud equivalente y se considera una constante para un tipo dado de válvula o acoplamiento. El valor de LE se denomina longitud equivalente y es la longitud de una tubería recta del mismo diámetro nominal que la válvula. Acá tenemos la tabla que les había mencionado anteriormente. Tenemos otro que es la pérdida en la entrada.
Bueno, esta pérdida de energía básicamente pasa cuando un fluido circula desde un tanque que es muy grande hacia una tubería. Entonces acá lo que pasa es que hay un cambio de velocidad que es muy fuerte y desde la velocidad del tanque, que es casi cero, a la velocidad del flujo de la tubería, pues aumenta. Acá en la siguiente figura se muestran cuatro tipos diferentes de entradas y acá se puede apreciar la formación de turbulencias asociadas a la formación de una vena contracta, que es principalmente la causa de la pérdida de energía de este sistema. Les voy a enseñar tengo un ejercicio práctico donde se pone en evidencia pues em, la pérdida de energía debido a sus accesorios y también incluye el cálculo del número de Reynolds. Entonces el ejercicio, el enunciado es calcular las pérdidas de carga en una tubería de fibro o cemento de 400 metros de diámetro nominal de 150 milímetros, FC 150, por la que circula un caudal de 1 metro cúbico H de agua a 20 grados centígrados. Ahora les voy a mostrar el procedimiento. Entonces, comenzamos por el primer paso. En el primer paso, ¿qué toca hacer? Bueno, tenemos que determinar el número de Reynolds para comprobar en qué régimen de flujo trabajamos. Recuerden que les había mencionado que puede ser de tres tipos. Entonces acá empleamos la fórmula de Reynolds y para el siguiente paso, pues sabemos que el caudal es igual a velocidad y esta es la sección de la tubería, entonces cambiamos las unidades del caudal para que sea más fácil trabajarlo, hacemos los cálculos y luego en el número de Reynolds hacemos el cálculo que nos da 2359. Entonces, como es menor a 4000, este se encuentra en un régimen laminar. Después de esto, el tercer paso es que cuando ya conocemos el régimen, aplicamos la ecuación de pérdida de carga, recuerden que se las había enseñado. Luego de aplicar la fórmula, pues empezamos a reemplazar los valores, hacemos las operaciones, realmente son bastante sencillas, y por el resultado final nos da 0,0009 metros. Entonces, como resultado o respuesta final, tenemos que en el régimen laminar de este ejercicio no se pierde la energía. Acá les muestro las referencias que se utilizaron para la información de este trabajo, encontré muchas presentaciones, encontré muchos libros, muchas definiciones y muchos cálculos, pero entonces utilicé los cálculos universales, o sea, la fórmula universal para poder explicarlo mejor. Muchísimas gracias por su atención.